Hoy les doy la bienvenida como cada jueves a la célula del cuerpo de Cristo, a todos y a cada uno bienvenidos. El tema que vamos a ver el día de hoy, con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, en el escudriñar de su palabra. El tema es, ¿tu misión en la vida sabes cuál es? El tema base lo vamos a tener en Juan 17:18. Las palabras de Jesucristo previo a la crucifixión: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El propósito de la vida del ser humano en este mundo o en este plano terrenal. Muchas preguntas hay y muchas personas se preguntan cuál es su propósito de vida. Y en ese cuestionamiento, frente a ese dilema, frente a esa incertidumbre de que muchas veces no encontramos cuál es ese propósito de vida, hoy, a la luz de las escrituras, ustedes y yo vamos a desentrañar lo que dice la palabra de Dios respecto del tema. Si bien es cierto, se inicia toda la escritura narrando cómo creó Dios al hombre. Y dice la escritura que todo parte de un solo hombre, Adán. Viene el término Adamá, tierra. Ese Adán, posteriormente llamado varón o Ish, e Isha, varón a, varona, todo parte de un solo hombre. Y narra la escritura en Génesis 1:28, que reza lo siguiente. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: 1. Fructificad. 2. Multiplicaos. 3. Llenad la tierra. 4. Sojuzgarla. 5. Señoread. Previamente en el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y parecido o semejanza. Varón y hembra los creó. A ambos los creó, los hizo. Uno inicial se involucra en su creación, y la segunda, elongada del hombre, una especie de nacimiento, pues él es prototipo del Mesías. Ahí se está haciendo referencia a Cristo y cómo, perdón, cómo la humanidad le entrega a ese Mesías el pecado y cómo éste tiene un propósito. Y el propósito de este primero es un plan de salvación, un plan de hacer retornar al ser humano a ese mismo lugar donde fue expulsado en atención a la desobediencia. Entonces empezamos en primera medida a ver, el primer plan es, si bien es cierto Dios hizo un hombre y lo hizo con la intención de ser un ser inmortal, no es menos cierto que el hombre falla a Dios al distraerse, escuchar una voz diferente a su Señor, a su esposo, a su Creador, una voz extraña. El distraerse y atender una voz diferente a la voz de su Dios hizo que desviara la atención en su propósito y desatendiera aquella instrucción o mandato que se le había dado: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y consecuencia de ella vemos cómo se queda corto esta primera pareja, porque había podido tomar el árbol de la vida. A veces nos preguntamos qué hubiera pasado si esta pareja come en primer lugar el árbol de la vida y luego come el otro árbol. Si come el árbol de la vida, pues no hubiera comido el otro árbol, porque la razón de la obediencia. Pero si hubiera comido el árbol y luego hubiera comido el árbol de la vida, hubiera encontrado la inmortalidad y también la diferencia entre el bien y el mal, y hacer juicios de valor en debida forma. No obstante, comió el árbol de la ciencia del bien y del mal y fue expulsado para que no elongara su mano y alcanzara el libro de la vida. Se traza un plan de salvación
un plan de redención en el cual el árbol de la vida va en busca de el hombre, lo cual muestra la misericordia y la compasión, de cómo Dios tiene compasión de su creación y cómo Dios le busca a ese ser semejante, no igual sino semejante, a ese ser para salvar y redimir, para que vuelva a tomar la inmortalidad, pero debe de ejercer, debe de ejercitarse en atención a la obediencia, cosa que le es difícil al ser humano, pues en cuestión de como es un hombre caído de la gracia de Dios, le cuesta, le es difícil obedecer, atender, le es difícil enfocarse y concentrarse en los asuntos que competen a la esfera espiritual. La primera misión entonces del ser humano es buscar esa elevación, buscar ser espiritual, buscar retornar y retomar esa inmortalidad. Esa es su primera misión. Para ello debe de aprender a ser obediente y debe de aprender a adquirir nuevamente para retomar ese dominio propio y ejercitarlo. Cosa que le es difícil al ser humano porque en atención a que estamos en este mundo terrenal, entonces le cuesta a la persona eh, poder dedicarse o apartarse en obediencia, desatendiendo aquellos deleites terrenales a razón de este cuerpo mortal o placeres terrenales, por ser el ser humano pasional, es decir, un hombre llevado a las emociones y casi siempre a los extremos, a la ira, al odio, al rencor, etc. Es pues una tarea muy difícil, mas no imposible, retomar ese dominio propio y ese control, ese punto de equilibrio que nosotros como, perdón, como seres humanos debemos de tener. Es decir, lograr encontrar ese sometimiento o ejercicio del dominio propio en cuanto a apartarse del pecado para atender a esa normativa espiritual que le dice al hombre que debe acogerse a sus mandamientos, mandatos o mandados. Y nosotros podemos vernos en Marcos 16, 15 al 18. La primera comisión que se le da al ser humano es ir a todo el mundo y predicar. Ser predicadores no es otra cosa que ser un parlante. Hay mucha gente que se desgasta y se ve muy comúnmente en los diferentes discursos, unos como si estuviéramos en una especie de contienda o competencia de discursos. No, la palabra de Dios es una sola, ya está dicha y todo lo que se tenía que decir, ahí está consignado. Lo que se encuentra en cada hombre, en cada mujer, es una voz al idioma del cual nosotros entendemos, en este caso los de habla hispana, en otros países habrán los diferentes lenguas o idiomas o lenguajes y cada uno bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo en atención hoy a las redes sociales y que hay diversidad de mecanismos o de herramientas para llevar a otros idiomas un mensaje dado en este caso el discurso origen está en el léxico hispano y es esa lengua española traducida a otros idiomas gracias a todos los mecanismos que hoy existen. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de un ser humano con propósito. Desde el dogma cristiano, todos los seres humanos tienen un propósito. Él fue creado con propósito. ¿Cuál es ese propósito inicial de todos los seres humanos? Nosotros podemos ver por allá al rey David diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Entonces empezamos nosotros a ver un naciturus o un por nacer, hablando desde el vientre y expresándose. Obviamente, este es una profecía y hace referencia al Mesías. Sin embargo, todo lo que el Mesías ha logrado
nosotros hoy lo podemos ostentar a modo de legado, de testamento. Él es ese testador, Él es ese sujeto activo, es ese testador y nos da legado a nosotros todas aquellas bendiciones o todas aquellas triunfos que Él ha cosechado. Nosotros lo podemos hoy ostentar a través de Jesucristo toda vez que nosotros estamos predicando, de seguir su pensamiento, de haberle aceptado como Mesías, como Hijo de Dios, como Cordero de Dios, porque Él es ese Cordero que se coloca en ese lugar, altar de altares, lo santo de los santos, la máxima en cuestión de altares. Él es ese siervo sufriente, Él es ese Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, en ese orden de idea, todos y cada uno de los seres humanos tenemos un propósito grande. No estamos aquí por casualidad, Sandra, buenas noches. Estamos aquí porque tenemos una gestión, una tarea, algo que hacer. A muchas personas se le dificulta poder entender ese propósito y es muy común y es muy natural. Para muchas personas les cuesta encontrar ese propósito de vida, porque a algunos en atención a que han sido maltratados, en ese maltrato infantil, algunos han sido por diferentes casos, han pasado en diferentes crisis, circunstancias o situaciones difíciles, entonces consideran que son como un estorbo en esta vida para todo el mundo y otros consideran que a nadie le importa, en fin, cada uno tiene un propio dilema, un propio caos en su mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que dice la Escritura lo siguiente: ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque se olvidase ella, con todo, yo no me olvidaré de ti jamás. He aquí en la palma de mis manos te tengo grabado y delante de mí están siempre tus muros o tu vida. Ello está escrito en Isaías 49, del 15 al 16. Le está diciendo Dios a todo hombre, a toda mujer en diferente lengua, en diferente raza, credo, a toda persona en ambos géneros. Le está diciendo, si la mujer se puede olvidar de aquello que ha traído a luz, de aquel hijo que ha emergido de su vientre, con todo, si ella se olvida, yo jamás me olvidaré de ti. Es decir, hay un propósito de vida en cada ser humano. Y nosotros lo debemos de tener en cuenta porque a veces nos ensimismamos o nos abrumamos por las diferentes circunstancias o situaciones que están frente a nuestra vida y que nos generan caos. Y es normal porque a veces estamos tan abrumados, a veces espantados, porque el miedo hace parte de nuestro diario vivir, en fin. A veces estamos enojados, frustrados o quizás decepcionados, no sé cuál sea su situación en este momento, pero lo que el Señor le dice: no hay caos, no hay crisis, no hay circunstancia. Eres la niña de mis ojos. Eres muy importante para mí y te he creado con propósito. Hay un propósito en tu vida. Y puede que para muchas personas quizás, en razón a muchas cosas, el desamor, la falta de empatía, el orgullo, la arrogancia, el narcisismo, la altivez, etcétera. Muchas pueden ser las circunstancias por las que una persona agreda o transgreda a otro. Sin embargo, nunca debemos olvidar de que para Dios somos la niña de sus ojos. Somos ese hijo y esa hija con propósito. Hace unos pocos días hablaba yo con alguien y le decía, la persona estaba muy abrumada, y yo le decía, no sientas que todo el mundo pasa indiferente a ti, no sientas que quizás sea con ocasión al rechazo, no sienta que quizá nadie te va a apreciar, a valorar, o quizá te rechazan. Porque todas estas cosas acaecen y acontecen alrededor del ser humano porque tenemos un adversario. El hecho de que no se le pueda ver
no quiere decir que no exista. Sin embargo, es claro y cabe anotar que nosotros no somos, no estamos en este mundo terrenal con ocasión a la suerte o al azar, a la ruleta de la suerte o a la ruleta del azar. Dios no es un Dios de casualidades o de azares. Dios es un Dios de orden, muy ordenado, pero también de autoridad, también crea y todo lo que crea es bueno. Él no va a perder el tiempo haciendo o creando cosas sin sentido. Todo lo que Él ha creado, dice la palabra que una vez creado, Él lo observa y considera que es bueno. Así lo dice en reiteradas ocasiones en el libro de Génesis 1, el libro de Bereshit o del origen, capítulo 1. Y es allí donde nosotros empezamos a entender que todo lo que Dios ha creado es bueno. El ser humano, hombre y mujer, en ambos géneros, en diferentes edades, razas, pensamientos, es importante para Dios. Cuando nosotros tenemos claro esto, entonces empezamos a mirar la importancia del ser humano y el rol que debe ejercer en su entorno. Cuando nosotros nos remitimos a Génesis 1:28, empezamos a ver no solamente algo muy hermoso que Dios hizo y es involucrarse en su creación y con su creación. En su creación cuando emitió las expresiones, hágase el día, la noche, la lumbrera del día, de la noche, las aguas superiores, las inferiores, etc. Entonces empezamos nosotros a ver un Dios involucrado, observando no solamente el colorido, la majestuosidad de su creación y el poderío que tiene esta en hablar de su creador. Cuando nosotros miramos la bóveda de los cielos, aquellas lumbreras, estrellas, constelaciones, planetas, el sol, la luna, etcétera, nosotros empezamos a mirar, la majestuosidad de Dios. Cuando miramos el colorido de las flores y cada una tan exótica, tan diferente, tan especial, algunas un poco coloridas y otras más atenuadas, etcétera, empezamos a mirar la hermosura del amor de Dios. Cuando miramos texturas, colores, sabores en las frutas, cuando miramos los diferentes verdes, como una colcha de retazo, estamos viajando de un lugar a otro y empezamos a advertir aquellos diferentes verdes, no solamente de los árboles, sino en la vegetación y cómo se forma esa colcha de retazos maravillosa en diferentes tonos, diferentes texturas. Allí nos está hablando el Creador y miramos todo hermosísimo. Cuando miramos las especies, cada una géneros y especies distintos, nos habla de esa creación. Y ni qué decir cuando miramos la sonrisa de un niño en diferentes razas, hermoso y espléndido, es precioso. En diferentes, escuchamos los diferentes idiomas y cada uno exquisito en su manera de expresarlo, de oírlo, etc. Nos detenemos a pensar un segundo, ¿y cuál es ese propósito de mi vida? Y muchos se abruman, otros cuando estamos muy novatos o insomnios, decimos por acá, en este sector de Colombia, muy novatos, nos abrumamos y nos da miedo, porque no tenemos claro nuestro panorama. En muchas ocasiones nuestra visión está muy limitada, no es como un panóptico que tiene una periferia amplia. Nosotros vamos ampliando nuestro conocimiento en la medida en que nos vamos preparando en las aulas de clase, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la sociedad, etc. Nos vamos preparando, pero es en atención a esa experiencia que nosotros vamos descubriendo entre ese proceso de acierto y error y ese crecimiento. Vamos aprendiendo a través de la experiencia muchas cosas. Quisiéramos aprender más rápido, pero no porque se corra más se llega más rápido, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice el libro de Eclesiastés, en palabras de un hombre sabio como fue el rey Salomón, un hombre que
se caracteriza a la luz de la Escritura por ser el hombre más sabio. Y quien puede reunir esta cualidad de ser el ser más sabio como humano, lo ostenta Jesucristo. Él es ese hombre que es la sabiduría personificada aquí a modo terrenal. Vemos nosotros cómo puede una persona eh, amedrantarse cuando no tiene claros sus propósitos. Entonces emergen palabras y emergen términos que a veces no encontramos. En Salmo 139, 16 al 19 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Ahí está escrito toda la historia de la humanidad, del principio al fin. Está escrito el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. En ese libro está escrito todo. Es decir, hay un propósito de vida. Todo lo que fue formado, sin faltar una de ellas, no falta nada, todo está allí consignado. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande la suma de todos tus pensamientos. Si los enumero, se multiplican como la arena del mar, son incontables. Despierto y aún estoy contigo. Así es todo lo que procede de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Podemos ver ese acompañamiento diario como ese buen padre de familia frente a su hijo, ese padre abnegado, ese padre amoroso, ese padre compasivo, ese padre misericordioso, preocupado por la educación, la formación y el futuro de su pueblo, de sus hijos. Entonces, así como lo dice en palabras de Jesucristo previo a ser crucificado, dice, como tú me enviaste al mundo, es decir, Él llegó a este mundo con un propósito. ¿Cuál? Redimir, salvar a la humanidad. La humanidad está destituida de la gracia de Dios. En atención a una serie de pecados que tuvieron origen al escuchar una voz extraña, diferente, y desatender un mandato, infringir la ley. Y con ocasión a esa infracción que dio origen a una cantidad de conductas, la humanidad se hizo acarreadora a morir irremisiblemente y a ser expulsada de lo que se conoce allí como paraíso o Edén. Empezamos a mirar paraíso, Edén, Adán, Adamá, Ish e Isha. Varón, varona, Ish, varón, Isha, varona, Adamá, tierra, Adán, hombre o humanidad. Están los dos géneros en él. Y dice que Él creó, como lo dice Isaías 43:7, Él creó al ser humano y lo hizo para su gloria. ¿Será que Dios tiene problemas de ego, narcisista, egolatría y demás? No. Cuando dice que Dios creó al hombre y lo hizo para su gloria, lo hizo para que fuera reconocido como Dios por el hombre, como su creador, como su Padre. Glorificar a Dios, consiguientemente, es adorar, es reconocerle, darle honor, gloria a aquel a quien nosotros debemos nuestra existencia. Él es quien decide los términos de nuestros días, desde el momento en que somos puestos en esta tierra hasta el momento en que partimos. Conoce la fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento. El hombre no es discrecional. Ustedes me dirán, pero si un hombre se quita la vida, entonces él sabe el término de su día. No necesariamente, si ese no es el día estipulado por Dios, no muere ese día. Solo Dios tiene el control para poder colocar el término a la vida humana. Consiguientemente, el propósito fundamental por el que el ser humano
fue creado según las Escrituras, fuera de glorificar y reconocer a Dios, es saber quién es Dios y es servir al propósito de Dios. Y ese propósito lleva implícito, uno, que el hombre sea feliz, vivir nuestra vida en relación al servicio con Dios. Eso está escrito en 1 Samuel 12:24 y Juan 17:4. Ya que Dios lo creó parecido a él, no porque él tuviera problemas de soledad y le diera fobia a estar solo, así como a nosotros a veces nos cuesta y nos da miedo la soledad, no. Dice que él tiene a su servicio miríadas de ángeles y está muy acompañado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios es. Entonces, el propósito del hombre está siempre de la mano a Dios. No puede cumplirlo lejos o apartado de Dios. El propósito del hombre debe ser de la mano de Dios. No lo puede cumplir alejado de él. En palabras del rey Salomón, dice que el fin de todas las cosas o el fin de cada discurso es teme a Dios. Y ese temor no es miedo, ese temor es honrar a Dios con el respeto y la obediencia, es acatar su ley. Y ello está escrito en Eclesiastés 12, del 13 al 14. Nosotros pues vemos que el ser humano, como lo dice en Isaías 43:4, es una gema de alta estima o valor invaluable para Dios. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, te amé, te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En este caso, hace referencia a Jesucristo. Jesucristo como el Hijo de Dios, y Él es el soberano, el gobernador y la cabeza de la iglesia, siendo la iglesia toda la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es la misión personal? Bueno, cuando estamos hablando de esa misión personal, en ese caso la suscrita, es aquella declaración en la que yo digo en qué me quiero convertir. Es la afirmación en la cual yo me apoyo y aprovecho para realizar de la mano de Dios. Poder descubrir esa misión no es otra cosa que poder hacer un esbozo en la manera en cómo me voy a construir, en la manera en cómo me voy a apoyar, en la manera en cómo voy a servir, en la manera en que yo voy a aprovechar todos los recursos que haya a mi alcance para realizar esa misión y esa visión. Me he construido, me he establecido y me posesiono de aquel propósito de vida. Muchas preguntas pueden dar origen a este proceso y una de ellas es, ¿quién soy? ¿Qué ofrezco? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago para lograr eso que quieres ser? ¿Qué hago para hacer aquello que quiero? Solamente cuando yo me desligo de muchas cosas que me impiden a mí conocer quién soy, qué quiero, a qué me dedico, qué voy a hacer para lograr y demás, es la única forma en que yo puedo reconocer principios, valores que están dentro. Mi propósito tiene que ver con aquello que tengo internamente, emerge de mi interior, de aquello que me gusta, de aquello que disfruto haciéndolo, de aquello que cuando yo realizo esa labor, la hago en debida forma. Y esa misión y esa visión va en atención a la obediencia de los mandamientos. Porque yo conozco tus obras, tus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua, y vendrán y verán mi gloria. Ello está escrito en Isaías 66:18.
Uno de los primeros propósitos para la raza humana, es decir, hombre en ambos géneros, es servir a Dios y hacerlo con gozo, no por obligación, no con tedio, no con tristeza, porque finalmente nuestra relación con Dios es un maridaje, es un matrimonio, es una alianza o matrimonio o pacto. Esas dos partes, Dios y nosotros como iglesia, parte de esa iglesia, debemos servir con alegría, con regocijo, con buena disposición, sabiendo y entendiendo que Dios nos hizo y no que nosotros nos hicimos a sí mismos, sino que somos pueblo suyo, cuyo arquitecto es Dios. Y Él como arquitecto y constructor de nuestra vida, nosotros somos rebaño de su prado. Ello está escrito en Salmo 100, del 2 al 3. La visión no es otra cosa entonces que plantear un futuro, aquella capacidad de ver más allá de nuestra nariz, visualizar con los ojos de nuestra imaginación el resultado de lo que pretendo alcanzar. Para ello necesito crear una misión personal. ¿Y cómo lo hago? Respondiendo una serie de preguntas, como lo decía al inicio. Una vez yo realice cada pregunta, empiezo a despojar cada una de ellas, cada enunciado. Empezamos con un proceso corto, fácil de recordar, que refleje no solamente lo que soy o lo que creo, sino lo que valoro, lo que quiero lograr, que pueda plasmar medianamente la mayoría de las ideas que resuenan en mí, dentro de mí. Y la visión es aquella que está enfocada en el presente, es la base de mis metas. Describe lo que voy a hacer, cómo y de qué manera hacer cumplir esa meta. Ahora bien, cuando yo tengo claro esa misión y esa visión, que son dos cosas diferentes, no son lo mismo, pero apuntan a esa misión de vida, entonces yo puedo mirar y trazar mi estudio respecto a mi misión y puedo entender, uno, que soy una persona valiosa para Dios, que como soy una persona valiosa para Dios, tengo algo que aportar a la sociedad. Y como tengo algo que aportar a la sociedad, puedo entender que fui creado con un propósito. ¿Propósito de qué? De servir a Dios. Isaías 43:4 reza lo siguiente. Dice Jehová, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo, porque ante mis ojos eres precioso y digno de honra. Aquí hace referencia a Jesucristo, cabeza de la humanidad en Cristo, iglesia de Dios. Las escrituras o la palabra de Dios es muy precisa a la hora de instruir, a la hora de enseñar a cada hombre y decirle que ese hombre no fue el resultado del azar, de la casualidad, sino de un proceso, de un proyecto ambicioso, muy grande. La escritura dice y reza que en el sexto día fue creado el hombre, un día asignado para crear a ese ser especial. Antes de ese sexto día se emitían o se expresaban palabras, y cada expresión ejercía y ejecutaba en el mundo terrenal, en el plano terrenal, algo. Hágase el día, se hizo el día. Reine la luna en la noche y el sol en el día, y las lumbreras allí fueron puestas. Pero cuando se hace al hombre, dice que él
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Y hizo de él un ser viviente, un ser vivo. Se involucró y de él insufló, inoculó en ese cuerpo terrenal formado hálito de vida para hacer un hombre, no un robot, sino un hombre diferente uno del otro. Por eso solo inicia con uno y el primer resultado de ese uno fueron un hombre y una mujer. Y estos dos iniciadores de toda la raza humana fueron múltiplos. Y cada ser humano uno distinto al otro, como cada impresión dactilar, una diferente de la otra, en miles de millares de miriadas de personas. Eso es lo que hace especial al ser humano. Y cada ser humano con un pensamiento diferente, con un sentir distinto, muy distinto el uno del otro, por lo cual es impredecible, ejercitando su libertad a través de su voluntad manifiesta, porque son sus obras finalmente las que van a demarcar y van a decir y van a dar testimonio de lo que hay dentro de cada persona en cuanto a su pensamiento o sentir, porque lo va a reflejar en lo que habla, en palabras, o lo va a reflejar en acciones. Y es allí como va a manifestar aquello que se cuece en el laboratorio de la mente o del área del sentimiento. Por lo cual, nosotros, Dios, por su propia voluntad, nos dio vida. Y nos hace nacer hoy de nuevo a través de una verdad. Y esa verdad es Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa verdad nos inocula nuevamente vida como al inicio de la creación. Por lo cual nosotros llegamos a ser una valiosa posesión de Dios. Porque todo lo creado le pertenece a Dios, incluyéndonos. Pero nosotras somos su más preciada y valiosa posesión, a tal grado que esgrimió todo un plan divino, un valor inmesurable e incalculable, la vida de su Hijo Jesucristo, para poder retornar, hacer retornar al hombre a Él, hacer que el hombre retomara la santidad, la obediencia. Y es así como nosotros empezamos desde este presente, desde este instante hacia el futuro, a mirar que somos invaluables y posesión inmesurable, como lo dice Santiago 1:18. Eso es lo que vale un alma para Dios. En palabras del profeta y apóstol Santiago, capítulo 1, verso 18 dice, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Él es nuestro dueño, amo y Señor. No obstante, nos hizo libres. Esa es la premisa de la creación del ser humano, un hombre libre. Él no quiso robots, un embalaje de 20, de 100, de 1.000.000 y de millares, no. Un hombre libre, capaz de demostrar su voluntad en el querer hacer o no querer hacer, en el sí y el no. El Urí, el no, y el Tumí, el sí. Y en ese ejercicio de manifestar sus libertades y mostrar su voluntad, nosotros como creación suya tenemos ese plus, eso especial de nuestra raza humana. Muchas veces nos preguntamos, bueno, y si somos tan especiales, entonces ¿por qué pedimos y no recibimos? ¿Por qué esto? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y Dios nos contesta en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites.
Y entonces retoma un término, deleite de la carne. Y dice que lo carnal o lo terrenal o lo humano del ser es lo que riñe con la elevación del espíritu, con el cumplimiento de la voluntad de Dios desde este mundo terrenal, corporal. Porque la condición y la razón por la cual nuestra alma reposa en nuestro cuerpo y somos seres vivientes o humanos, lo que nos aleja de Dios porque somos muy dados a alimentar los deseos de la carne. Y por allá nosotros vemos que los deseos de la carne son deleites, borracheras, orgías, homicidios, etc. Lo cual nosotros debemos de ser muy cuidadosos con esos deleites, recordando que, si bien es cierto, nosotros le entregamos el dominio en cabeza de Eva al adversario de nuestra alma, Satanás. En Génesis 3 se nombra toda la caída del ser humano. No es menos cierto que Jesucristo nos devolvió ese dominio propio porque Él venció en los mismos tópicos en que fue vencida la humanidad en Eva. Y en esos mismos tópicos en que fue débil la humanidad en Eva, encontró fortaleza a través de Jesucristo, la humanidad, la redención y la salvación. Molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras transgresiones, nuestro pecado fue sobre él y por su llaga somos nosotros sanos. Y está escrito en Isaías 1:18, dice, pongámonos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve os dejaré, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. Santiago 5:15 dice, y si hubiere cometido pecado les será perdonado. Zacarías 3:2 dice que Él es fuego purificador y jabón de lavadores. Es así como nosotros a través de su sangre, Apocalipsis 12:11, nosotros hemos vencido y hemos salido victoriosos y triunfantes a través de la sangre del Cordero. Y dice que no hay acta, no hay sentencia, no hay nada en contra de nosotros, porque tenemos un abogado que sabe escribir y sabe dar una buena defensa a tal grado de que salimos invictos de ese tribunal espiritual celestial, porque le hemos dado ese poder de representación como nuestro abogado, y él va a desmontar todo un abanico probatorio de todos los actos, las obras que hemos hecho en el trazo de nuestra vida que hablen en contra nuestra, porque serán nuestras obras las que hablen en contra nuestra, porque él venció sobre el pecado. Ello está escrito en Colosenses 2, 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que me son contrarios. Despojando principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Juan 2:1 dice que abogados tenemos en Cristo. Y es un buen abogado, sabe una defensa técnica y sabe mandar abajo todo un abanico probatorio, desmonta todo ese mecanismo de prueba en contra y salimos invictos de ese juicio. Ahora bien, nosotros a veces en este mundo terrenal, a razón de nuestro cuerpo y que estamos alejados de Dios, ¿y por qué estamos alejados de Dios? Porque no conocemos la palabra. A veces nos disponemos nosotros a leer la Biblia y cuando la vamos leyendo no entendemos nada y declinamos en el primer intento porque parece que nos hablaran en otro idioma y a veces hasta sueño nos da, tedio nos da, pereza nos da, porque la carne no gusta de lo espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a leer una y otra vez y a obligar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a adentrarse en ese maravilloso mundo de la espiritualidad, entonces empezamos a comprender y a desglosar y aplicar hermenéutica con la misma palabra y empezamos a entender toda la palabra. Y es allí donde nosotros empezamos a instruirnos. Abrimos nuestra mente, empieza a abrirse todo nuestro panorama y este maravilloso mundo mental empieza a generar ideas a razón de esa instrucción que como seres humanos vamos recibiendo, y esa instrucción que está allí escrita muchos años atrás nos va a servir a nosotros y nos va a dar un plus, algo invaluable, difícilmente de alcanzar por un ser humano del común alejado de Dios. Es decir,
aquel que por su propia voluntad se aleja de Dios, no quiere saber nada de Dios, pueden ser cualquier las razones, una frustración, una pérdida, etcétera, y no puede entender. No así aquella persona que, aplicando al ejercicio de su propia voluntad y libre albedrío, es decir, el ejercicio de su libertad a escoger o no, decide acercarse de nuevo a Dios a través del Evangelio, aceptando a Cristo, que es la verdad, escuchando su palabra, recibiéndole como Mesías, Señor, Salvador y Redentor, confesando nuestros pecados. Entonces pasamos a hacer una adquisición valiosísima, como lo dice Santiago 1:18. Sin embargo, hay muchas personas que cuando llegan al Evangelio y están sirviendo a Dios, es decir, servir a Dios desde el término de nosotros, desde el dogma de la fe cristiana, es tener y recibir los dones espirituales. Ejemplo, predicar, interceder, orar, profetizar, etc. Entonces, nuestra morada terrenal, nuestro cuerpo, nos demanda y empieza aquellos vestigios de orgullo, altivez, arrogancia, soberbia, indolencia, etcétera, a ser bella en nosotros. Y empezamos a mirar a los demás de modo inapropiado o a creernos más que los demás o a darle rienda suelta a aquellos placeres terrenales o uno que otro detalle de deleite vamos haciendo. Entonces, empezamos nosotros a no entender, empezamos nosotros a desviar esa fe. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido y hemos entendido que sinónimo de tener los dones es ser orgullosos, arrogantes o creernos más que los demás porque los otros apenas están dando los primeros pasos y nosotros no hemos entendido la palabra siervo o sierva. Tergiversamos, desdibujamos y malinterpretamos aquellos términos. Siervo o sierva, de servir. Sinónimo, permítanme ustedes utilizar esta alegoría. La empleada del servicio de una casa de familia. ¿Qué hace esta persona en una casa de familia fuera de ser un empleado con todas las prestaciones? Es una persona que nos sirve de manera cálida, está atendiéndonos a nosotros y va generando vínculos afectivos y de respeto. Nosotros empezamos a ser considerados con ella, a ser respetuosos con ella y a responder a todo el esfuerzo que hace esta persona en su labor. Eso es cada hombre o cada mujer al servicio de Dios, al servicio como iglesia, como parte de esa iglesia cristiana, siendo él o ella una célula de ese cuerpo de Jesucristo. Empezamos nosotros a entender que el sinónimo de vivir la vida no es deleitarnos en la carne, porque nos gusta que nos den tributo, rito, culto, el culto al rito. No. Servir a Dios es servir en debida forma y hacer las cosas por nuestro prójimo, nuestros iguales, como para Dios. Como si fuera que estuviéramos sirviendo a Dios, pues ellos son hijos e hijas de Dios y lo vamos a atender como tales, con todo el respeto, con todo el amor, como Cristo nos dio ejemplo cuando estuvo lavando los pies de aquellos 12 hombres y dijo, ejemplo os he dado. En otras palabras, sigan mi ejemplo y sirvan en debida forma. Pues tenemos claro que ni el orgullo, la altivez, la arrogancia, la hipocresía, la indolencia y demás vicios, nada tienen que ver con Dios. Ellos son fruto de la mentira y del engaño. Finalmente podemos entender que Dios nos ama mucho como seres humanos y nos ama como la niña de sus ojos y que nos preparará a nosotros muchas bendiciones en atención y en razón de que a ese amor profesado por Él en la cruz,
acto de amor y de misericordia, siendo el primer acto de Él, el venir siendo el todo, vino a hacer algo, se hizo humano, se despojó de su deidad por amor a usted y a mí. Comparte con nosotros los humanos un periodo aproximado de 33 años para luego ascender luego de haber ejecutado todo un plan de redención y salvación a cabalidad y en perfección, ascendiendo el Padre, sentándose a la diestra del Padre e yendo a preparar morada para nosotros. En el reino de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, ha dicho Cristo. Y la morada de nuestra alma es ese cuerpo espiritual, retomar la inmortalidad del hombre. Luego nosotros podemos entender que Dios nos ama muchísimo y que nada nos puede separar de su amor. No obstante, ese nada nos puede separar de su amor quiere decir que nosotros debemos de presentar las diferentes pruebas, como Él no se eximió de pruebas siendo el Hijo de Dios, sino que se sometió a la palabra y a la obediencia de Dios en todo. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo pido, sino lo que tú dices. Es así como nosotros debemos entender que ese ama mucho y que nada nos separa del amor de Dios, no es entendido como el ser humano lo comprende o lo entiende. Pues Él también es fuego consumidor y también disciplina. Y lo vemos en todo el transcurso de la Escritura, como el pueblo de Israel una y otra vez, y cada vez que lo disciplinaba, el pueblo regresaba a Él, y cada vez que lo estaba bendiciendo se alejaba, porque es esa naturaleza humana muy tendiente a, cuando están bien, olvidarse y alejarse de Dios para ir en busca de los deleites de la carne. Como lo dice Juan 12:14, la palabra de Dios nos juzgará. Él es fuego consumidor y jabón de lavadores. Tiene el poder de perdonarnos y borrar todos nuestros pecados, pero, dice por allá, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere y confesare sus culpas o pecados, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Arrepentimiento, confesión, y arrepentirse es no volver a reincidir en aquellos hierros. Ahora bien, nosotros hemos aprendido de que Dios tiene su mirada puesta en el ser humano en todo el transcurso de la franja de su vida. Es decir, Génesis 6:3 habla de 120 años. Yo diría que menos, el hombre hoy no alcanza a durar 120 años. Pero dice que Él todos los días nos acompaña. Todos los días, 365 días, está minuto a minuto, segundo a segundo, todo el tiempo siendo ese padre de familia maravilloso por excelencia. Dice, si ustedes siendo malos hombres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no dará el Padre Celestial? Y dice que la mayor bendición es el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Yo no dejaré huérfanos, dice el Señor. Es decir, los acompañaré todos los días de su vida. Por lo cual nosotros debemos estar atentos y debemos estar muy gozosos de saber que nunca estamos solos. Diferente es que nos sintamos solos porque hemos tomado distancia de Dios y nos hemos alejado de Él. Pero dice, si mi pueblo se humillara. Es decir, podemos llegar a través y volver a Él y retornar a Él a través del arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados, de la redención, de la salvación. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vía. Nosotros pues debemos aprender que Dios como papá disciplina, porque el Padre a quien ama disciplina. Si nosotros no nos estamos comportando en debida forma, pues va a haber reprensión y no va a haber complacencia. Va a haber disciplina. Si nosotros queremos complacer a Dios, estamos obedeciendo, estamos acatando, estamos haciendo nuestra parte, pues vamos a tener bendición. Frente a ustedes he colocado la bendición o la maldición.
¿Qué escogemos nosotros? Esa es la misión que nosotros tenemos que aprender. Una de ellas es a ser asertivos en nuestras decisiones. La segunda, aprender a escuchar la voz de Dios. Distinguir y discernir qué mensaje viene de Dios y cuál no. Para ello tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Se habla, le preguntan a Cristo, ¿cuáles son las señales del fin? El desamor, la falta de empatía. El amor de muchos se enfriará y el amor es Dios. Es decir, la persona brillará por la ausencia de Dios en su vida, no porque Dios se haya alejado de ella, sino porque ella tomó distancia de Dios y se alejó de Dios. Por eso se nos habla por allá de una oveja perdida, una oveja descarriada. Sin embargo, dice en esa parábola que ese pastor fue en búsqueda en caminos, en veredas, en calles, en aldeas, buscando esa oveja perdida hasta que la encuentra. La pregunta es, ¿esa oveja perdida quiere dejarse encontrar? ¿Quiere regresar con su Señor? Dice que si regresa, Él la encuentra, entonces Él va a sanar sus heridas físicas y emocionales y espirituales. Y va a vendarlas, las va a suavizar y la va a traer en su regazo hasta incorporarla en su redil. Y no va a tener memoria de su pasado, porque Él tiene el poder de perdonar y también de retener pecados. Somos nosotros quienes damos ese paso y somos nosotros los que pautamos. ¿Queremos o no queremos ser redimidos? El amor de Dios, dice, la palabra de Dios dice que yo amo a los que me aman, Proverbios 3:11. Yo amo a los que me aman, Proverbios 8:17. Dice Proverbios 3:11, dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Corrige. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Juan 15:9. Provechoso para que recibamos su santificación. Hebreos 12:10. Somos nosotros los que debemos saber que Él es un Dios compasivo, como lo dice Salmo 86:17. Lleno de piedad, como lo dice Salmo 86:15. Nosotros sabemos que en Cristo nosotros tenemos redención y salvación. Entonces, Él es un Padre amoroso, pero también es un Padre que sabe disciplinar, educar y formar a sus hijos. Sabe guiarlos y orientarlos. Si se hace acarreador a una bendición o se hace acarreador a una disciplina. Es el hombre el que pauta, que escoge para su vida. Es el hombre el que está pautando que es lo mejor. Entonces miró Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno. Génesis 1:31. Todo lo que Dios ha hecho, incluido el ser humano, a usted y a mí, es bueno. Y Dios lo consideró bueno. Él no hizo nada mal. Nosotros nos averiamos en el ejercicio del libre albedrío, en esa manifestación y uso de nuestras libertades. No sabemos ser asertivos, actuar en debida forma. Primera de Juan 3:1 dice que miremos el amor tan grande que nos da nuestro Padre al llamarnos hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos que ver ese amor reflejado en nuestro entorno. Entonces, tenemos un propósito o una comisión. Comisión, ejemplo de ello lo encontramos en Marcos 16:15. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hubo una comisión, así como cuando Cristo comisionó a los apóstoles de 2 en 2. Esa comisión no era otra que hacer un perifoneo, ser un parlante, es decir, amplificar la voz que está escrita a través de nuestros labios y nosotros como parlantes de ese mensaje,
empezar a trabajar para Él. Ese es un propósito. El propósito inicial es ser salvos, porque Dios quiere que todos seamos salvos y que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, pero tampoco va a obligar a las personas a ser salvas. Por eso los hizo a ustedes y a mí libres, es decir, tenemos la capacidad de ejercitar el sí o el no, acepto o no acepto. Si aceptamos la salvación, entonces vamos a dar vestigios, vamos a dar señales de que queremos esa salvación y la vamos a ver reflejada en la obediencia a la ley. En atención a esa obediencia, nuestro testimonio va a ser óptimo, va a ser un testimonio bueno, porque vamos a aprender a ser obedientes. Es un ejercicio, como su nombre lo indica, aprender. Va un paso a la vez. Va creciendo exponencialmente ese ejercicio de obediencia. No se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de vida. Y es así como nosotros empezamos a desarrollar esa libertad y nuestra propia voluntad de aceptar o no ser salvos. Si aceptamos ser salvos, vamos a nacer de nuevo a través de la palabra de verdad, que es la escritura de Génesis, Apocalipsis, siendo la verdad personificada en Jesucristo. Vamos a recibir ese sello de salvación que es el Espíritu Santo. Arras de salvación, dice a la luz de la escritura en el Nuevo Testamento, o sello de autenticidad de hijos legítimos de Dios, no bastardos. Y vamos nosotros a hacer esa valiosa posesión del que habla Santiago 1:18. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, que nos llama a sus hijos, y por eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Ello está escrito en 1 Juan 3:1. Dios pagó un precio muy alto para reconciliarnos a nosotros. Y al reconciliarse con nosotros, el precio ofrecido por Él fue la sangre de su Hijo. Una sangre que habla por sí misma a toda la humanidad de principio a fin. Una sangre con poder y apta, con capacidad de borrar toda transgresión y de transformar y hacer nacer de nuevo a una persona, dándole y devolviéndole la voluntad de obediencia y la voluntad de querer apartarse del pecado. Ese precio alto que pagó por ustedes para romper la esclavitud del pecado, ya aquella atadura, aquella ligadura, aquella opresión no tiene poder. 1 Corintios 7:23. Nosotros pues, siendo un nuevo ser, a través de Jesucristo, de su palabra, nosotros nos persuadimos fácilmente de dejar el pecado y empezar una nueva obra que se perfeccionará hasta los últimos días de nuestra vida, como lo dice en Filipenses 1:6. Un precio invaluable para que nosotros no permitamos volvernos a dejar esclavizar, porque nos volvemos adictos al pecado en sus diferentes presentaciones, formas o manifestaciones. Muchas de ellas, cada una en diferente presentación y en diferente forma llegan a la vida. Ejemplo, la gula. Ejemplo, el adulterio, la fornicación, la pornografía y demás. Nos adicta y difícilmente nos podemos soltar de ella, como las adicciones a las drogas, como la adicción al alcoholismo, etc. En todas sus presentaciones y en todas sus formas vienen estas, muy atractivas. Cada uno tiene una debilidad distinta. En palabras del apóstol Pablo dice y habla y menciona el aguijón de la carne. Cuando emite el concepto aguijón, hace énfasis en la debilidad humana. La debilidad humana, una muy diferente de la otra, como diferentes son los pensamientos del ser humano,
en la universalidad del pensamiento y en la universalidad del sentir. Cada uno lucha y batalla su propia lid. Es así como nosotros en muchas ocasiones sentimos y el enemigo y el adverso coloca en nosotros que no tenemos ningún valor y nos sentimos sin valor, algo ordinario, común. Pero ¿qué dice la palabra? Por allá le dijo Dios a Saulo, no llames común aquello que yo he limpiado. También dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para vergüenza de lo fuerte. Él llama a todos, porque todos para Él somos invaluables. Aquellos rangos, estatus social, político, etcétera, lo forman los seres humanos, bajo sus propias percepciones, bajo su propia mirada, bajo su propio criterio, bajo su propio pensamiento o concepto. Pero Dios, todos los seres humanos, hombre y mujer, en diferentes razas, religiones, credos, políticas y demás, socioeconómicos y demás, todos valemos lo mismo. Recordando que llueve sobre el justo y sobre el injusto, sobre el pecador y el no pecador, llueve sobre el blanco, el negro, el indio, el mestizo, el amarillo, porque para Dios todos somos iguales. ¿Y dónde se ve reflejado? No solamente en la formación de todos nosotros los seres humanos, en nuestra constitución de cuerpo, alma y espíritu, sino que cuando nosotros vemos la exhumación de aquellos cadáveres, todos llegan a lo mismo. Por ahí hay un disco que dice que todas las calaveras son blancas. Nosotros vemos pues el amor de Dios, como Dios está comprometido con nosotros como seres humanos. Y nos dice en Mateo 6:26 lo siguiente. Fíjese en las aves del cielo. No siembran, tampoco cosechan, no almacenan en grano. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y abre una pregunta hermosísima. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No son ustedes más valiosos? No nos sintamos que no tenemos ningún valor. A veces estamos en caos, en crisis, frente a aquellas encrucijadas y dilemas, frente a aquellos problemas existenciales, quizás problemas económicos, quizás problemas emocionales, quizá alguna pérdida. Y en ese caos nos embotamos y nos alelamos y a veces nos atribulamos, nos aletargamos y a veces nos abrumamos y no vemos salida. Pero cuando le damos cabida y empezamos a darle cabida a ese reflexionar y a dejar a Dios obrar en nuestra vida, vemos que era un vaso de agua en el que nos estábamos ahogando y que esa tormenta no pasaba de ser un vaso de agua, porque ella coge fuerza cuando huele el miedo, cuando está atribulado, cuando se está abrumado, cuando hay caos. Dice en Mateo 10, del 29 al 31 lo siguiente. No se venden dos gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que se lo permita nuestro Padre Celestial. Él tiene contados a ustedes uno a uno de sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Así como tiene contado uno a uno de los cabellos que tienen en su cabeza, así ustedes tienen un valor importante y trascendental en la vida de Dios, en la existencia de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo no me olvidaré de ti. Salmo 27:10. Se olvidará la mujer de aquel que ha dado a luz, con todo si ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti jamás. Isaías 49, del 15 al 16. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Todos tenemos un propósito de vida. Lo van a realizar, realícelo en debida forma. ¿Cómo saber cuál es ese propósito? Él se va desarrollando en la medida en que nosotros empezamos a adquirir aquella experiencia. Y ese propósito de vida lo ejercitamos. Ejemplo, quien está predicando en este momento el propósito de vida, ser parlante de la palabra de Dios. Dios usa este vaso o recipiente contenedor del Espíritu Santo, contenedor del conocimiento de la palabra, para darle voz audible para que ustedes escuchen el discurso y ustedes escuchen el mensaje, lo que Dios tiene para hablar a su vida.
Y ese es el propósito por lo cual se halla ese deleite, le gusta la predicación, no en atención a ser conocido, a ser reconocido, no en atención a nutrir el ego, no en atención a generar plusvalía económica, no en atención, se tiene claro que es uno más de miles de millares de personas entre todos nuestros iguales. No hay nada especial, espectacular, excepto el conocimiento de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el arrepentimiento nato que hay en una persona y el querer servir. Ahora bien, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en este sábado. Es la palabra del Mesías cuando sana aquella oveja, Mateo 12:12. En Cristo Jesús nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo que mira Dios en el ser humano, la fe actuando a través de Jesucristo. El amor es Dios. Entonces nosotros empezamos a ver la importancia que valemos más que el oro y la plata refinada. Cualquier riqueza que pueda haber en este mundo terrenal queda en este mundo terrenal. Hoy vemos muchas guerras, mucha violencia y avaricia, egoísmo, narcisismo, egocentrismo, orgullo, altivez, arrogancia, vanidad, vanagloria, etc. Pero todo se queda en este mundo. Solo nos llevamos nuestra esencia y las buenas obras. La satisfacción de haber sido hijo o hija de Dios en atención y en obediencia a la palabra de Dios. Y nos enfrentamos a todo lo que hemos hecho en el trazo o en el trasegar de nuestra vida, y de ello daremos cuenta al Eterno y Padre. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Proverbios 31:10, dice, mujer ejemplar. La mujer en términos bíblicos es ambos géneros, hombre y mujer representados en Eva. Entonces está diciendo, humano ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valioso que piedras preciosas. Cuando somos temerosos a Dios. Dice en Eclesiastés 12, en el último capítulo, dice que el fin de todo discurso es teme a Jehová y hónrale con los bienes. Todo este mundo es terrenal. Sea llámese riqueza, llámese poder político, social, religioso, cultural y demás, llámese vanidad o belleza estética, todo perece y ferece y se queda en este mundo. Solo se lleva aquello que has disfrutado en debida forma, sin ser extremista, porque la condición humana busca y siempre va a buscar los extremos. De ahí vienen los vicios, son esos extremos, esos vicios. No sabemos tener ese punto de equilibrio. Tenemos que aprender a encontrar ese punto de equilibrio. Ni a la derecha ni a siniestra, sino enfocado en el camino, y el camino es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo crees que te ve Dios? Es la pregunta. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Conoces tus talentos y eres conocedor de tus dones? ¿Los usas? ¿Qué metas tienes para tu vida? ¿Crees que es lo mismo aquellas metas que tienes a las que desea Dios? ¿Están alineadas? Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, no para malas obras, buenas obras. Si estamos obrando mal, pues no somos de Cristo. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Efesios 2:10. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Yod, Het, Bat, Kei. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado.
Nosotros somos únicamente transformadores de lo que existe, de lo que Dios creó. No creamos nada. Nosotros transformamos lo que ya Dios hizo, por ende existe. Dios nos ha dado el poder de la palabra, pero esa palabra con poder creativo. Por eso vemos nosotros realización de milagros, señales, prodigios y demás. Nosotros le debemos honrar desde nuestra juventud, aprender a respetarlo, aprender a ser agradecido. Vemos nosotros por allá una parábola donde 10 leprosos son sanos. No obstante, el mando, la instrucción que se le da, el Mesías le da a estos hombres, les dice, vayan y se presentan al sumo sacerdote y dan testimonio y hacen lo que ordena la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que fueran a buscar el sacerdote, fueran y llevaran la ofrenda, y solo uno de esos 10 se devolvió, y el que se devolvió era un fariseo, un samaritano, perdón. ¿Y cómo? ¿No eran 10? ¿Y dónde están los 9? Solo uno reconoció a Cristo como sumo sacerdote, como Mesías, como Señor. Los otros se fueron a buscarlo porque aunque lo tuvieron al frente, no lo pudieron reconocer y no pudieron entender la escritura de que Él es lo sumo de lo sumo, lo santo de lo santo, el sumo sacerdote al cual debían de expresarle gratitud, respeto y agradecimiento. Aprendamos pues a ser agradecidos nosotros con Dios y a reconocerle. Aprendamos porque en Cristo Él es la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza principal de la iglesia, cabeza angular. Piedra de tropiezo para muchos, pero para otros salvación y poder de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierro con Isaías 40:28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda, no de alguna, ni de una parte, ni de algunos, de toda la tierra. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Isaías 40:28, Eclesiastés 2:11. Vamos a dar gracias a Dios. Espero que esta enseñanza sirva a ustedes como una muestra de encontrar esa misión, ese propósito de vida, que no es otra cosa que saber reconocer a Cristo como Mesías, a Dios como nuestro Creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios es Ejad, ese Dios uno es. Aprender a darle gracias, aprender a obedecer, aprender a acatar sus mandatos, sus mandamientos, alejarnos del pecado y aprender a ser buenos testimonios de la obra redentora. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos, te glorificamos y te adoramos. Porque tú, oh Creador nuestro, nuestro Padre Celestial, a ti llegamos y nos inclinamos y reconocemos que todos los humanos somos pecadores y pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Aquellos que te hemos confesado, aquellos que no hemos confesado, bien sea porque los cometimos sin darnos cuenta, quizás estábamos en automático o por razón del tiempo se nos olvidaron y no los hemos confesado. Cualquiera sea la condición, allí te pedimos perdón, Señor, por pecados confesos y no confesos, pecados del pasado, pecados internos y pecados externos, Señor. Límpianos de toda iniquidad, límpianos del orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez, la incredulidad, la duda, Señor. Haznos actos para el reino, Padre de la gloria, aumenta nuestra fe. Aquellos 12 hombres a ti te dijeron, aumenta nuestra fe, y eran tus discípulos, tus alumnos, eran tus apóstoles, Señor. Nosotros hoy nosotros, ovejas de tu prado, al igual que estos hombres maravillosos, sabios, hoy nosotros pedimos a ti que nos ayudes y aumentes nuestra fe, donde se encuentre débil o quizá estemos fallando, Señor, ayúdanos y perdónanos y guíanos y oriéntanos a través de tu Santo Espíritu, guíanos e instruyenos a través de tu palabra, para honra y gloria del Padre. Dice Juan 14:13-14, y todo lo que le pidiéramos al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque el Hijo glorifica al Padre. Lo que pidieren, lo haré
Te pedimos a ti, aumente nuestra fe, nos dé sabiduría para obedecer, acatar, alejarnos del pecado, Señor. Sabiduría para atender tu ley, para escudriñar en tu palabra, para afirmarnos en la fe, para obedecer. Te damos gracias, Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones a todos.